con todas, siendo ya pasadas las 10:05, ahora que tenemos que iniciar nuestra cuarta sesión sincrónica. Ya sin querer queriendo estamos terminando el desarrollo del curso de evaluación de los aprendizajes, y para mí es un gusto seguir, diríamos, en esta formación que ustedes están desarrollando a partir de la diplomatura de especialización en gestión de la formación y la capacitación. ¿Okay? Para decirles que estoy en plena evaluación de los foros, ¿no? Entonces, en la próxima semana ya deben estar recibiendo las fichas de evaluación, las retroalimentaciones de su participación en el foro, ¿no? Entonces, hoy vamos a, como siempre, iniciar el trabajo señalando un poco los objetivos que vamos a trabajar y presentar también la actividad final del curso, ¿no? De tal forma que todos estemos claros con respecto a lo que vamos a desarrollar. Hoy estamos iniciando la unidad 2. Ya la semana pasada cerramos la unidad 1 con el tema de la retroalimentación, ¿recuerdan ustedes? Cerramos ya todo el tema de la unidad 1 y estamos dando pase a la unidad 2 e inicio de la unidad 3. En realidad la unidad 2, perdón, ustedes solamente hay 2 unidades. La última unidad del curso, que es la unidad 2, que tiene que ver con el proceso de evaluación del aprendizaje y las técnicas e instrumentos. En el Paideia, ¿no? Está ya la unidad 2, el material de la unidad 2. Entonces yo los invito a que vayan leyendo, ¿no? Todo el material de la unidad 2, y cualquier duda o pregunta, igual tenemos la sesión la próxima semana, ¿no? Para cualquier duda, ¿no? Igual vamos a seguir trabajando, obviamente, a partir de la próxima semana vamos a ver instrumentos ya de manera más específica, la rúbrica, ya que muchos de ustedes manifestaron interés en su elaboración. Pero el día de hoy vamos a ver el proceso, el diseño, es decir, cómo se planifica la evaluación, y introducir el tema de técnicas e instrumentos, ¿no? Para que tengan una visión sobre las diversas técnicas e instrumentos, y trabajar lo que son criterios e indicadores, ¿no? Bien, voy a compartir pantalla con ustedes. No sé si están siguiéndome, están escuchando todo bien, perfecto. Sí se escucha. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Ven la pantalla? Sí. Muchas gracias, Mabel. Perfecto. Bien, entonces, como les comentaba, estamos iniciando ya nuestra cuarta sesión, que tiene que ver con la planificación, ¿no? Del sistema de evaluación para el aprendizaje, ¿no? Y ya les estaba adelantando yo un poco los objetivos del día de hoy, que tienen que ver con comprender, ¿no? La importancia de la planificación de la evaluación, ¿no? Y en segundo lugar, diferenciar entre lo que es actividad técnica e instrumento. A veces hay una confusión ahí entre lo que es actividad o producto, ¿no? Que vamos a ver, y técnica e instrumento, ¿no? Y vamos a hacer una actividad práctica justamente sobre la diferencia entre estos 3 elementos para que queden claros, e igual también entre criterio e indicador, aunque vamos a precisar esto con más detalle probablemente la próxima semana. Vamos a ver cómo nos da el tiempo el día de hoy. Y sí es importante que le dedique un espacio a explicar con claridad lo que va a ser la actividad final del curso. Prefiero explicarle en esta cuarta sesión para que ustedes con tiempo la revisen, la analicen, y tengamos todavía la próxima semana, que es la quinta y última sesión sincrónica, para que ustedes puedan hacer las preguntas respectivas, ¿no? Y si tienen algún avance, si tienen alguna consulta, como muchos de ustedes, por ejemplo, ¿no? Durante esta semana he recibido varias consultas de ustedes, algunos sobre ya la revisión de la actividad final, y en otros casos me han preguntado sobre cosas puntuales ya de la lectura, y se nota que están avanzando en la lectura del material, ¿no? Entonces yo los invito a seguir revisando el material, y que si tienen cualquier duda o pregunta, por favor no duden en escribirme a mi correo electrónico. Bien, dicho eso, vamos entonces a ver qué propuestas existen sobre cómo planificar el sistema de evaluación para el aprendizaje. En realidad existen varias propuestas, ¿no? Pero no podemos revisar todas, y entonces he priorizado perdón, estas 3 propuestas, ¿no? La más común, la más, diríamos, la que durante mucho tiempo se ha usado, ¿no? Y que se sigue usando en muchos casos, es la propuesta de Canales, Castillo y Cabrerizo, ¿no? Es una propuesta de planificación en la lógica, diríamos, de
siempre tener en cuenta, diríamos, lo que es el concepto de evaluación como elemento del currículo y de ahí desarrollar todo, ¿no? Vamos a explicar en detalle la propuesta. Luego, la propuesta más innovadora, diríamos así, que es la de Maitai y Wiggins, que es la de diseño invertido, ¿no? O Understanding by Design en su denominación en inglés. Muchos de ustedes probablemente han comenzado a leer, dado que aquellos que son profesores de aula, sobre todo, el Ministerio de Educación en su documento de lineamientos de la evaluación ya está introduciendo este concepto, ¿no? De Wiggins, de Black y Williams y de Maitai en esta propuesta, y que ya, pues, diríamos, es una propuesta bastante coherente con el enfoque de evaluación para el aprendizaje. Y finalmente vamos a hacer una propuesta adaptada de Lola y otros, que diríamos, dadas las características del público, ustedes, es decir, que son gestión de la formación y la capacitación, ¿no es cierto? Es importante ver un panorama más que integre ambas propuestas en una nueva. Sí, Juan, dime. Buenos días, buenos días, compañeros. Estaba revisando, he revisado la guía, ¿no? Hasta la parte de los instrumentos. Ya consideré que también de forma coincidente iba a abarcar, ¿no? Revisé las propuestas, ¿no? Las tres propuestas. Noté que la segunda, bueno, en el libro está como número 2 la de Lola, ¿no? De Lola y otros, ¿no? Sí. La de Magda está como número 3. Ya, pero sí, tiene muchos pasos, ¿no? La de Lola. Tiene muchos pasos, tiene como 8 o 9 pasos, me parece, ¿no? Solo la revisé de manera así como que exploratoria, pero no la analicé. Nuevamente me quedé con la primera y con la tercera, siendo sincero, porque me parecía, McTighe sí la había escuchado, sí la había escuchado en Wix, sí la había escuchado por algunas capacitaciones que tuve, y Canales, porque era justo lo que se basa, ¿no? De forma tradicional, ¿no? Pero sí, espero ver, ¿no? Algunos aspectos que de repente puedan ayudar, ¿no? En la propuesta 2, ¿no? Porque como que son demasiados pasos para evaluar, me parece que no, por ahí se deja de lado la parte práctica, ¿no? Tal vez no. Tampoco no es que sea mucho, pero tampoco que sea poco, ¿no? Hay de haber un punto medio, ¿no? De repente una fusión. De repente tal vez, a veces suele pasar, ¿no? Uno puede fusionar, ¿no? De repente y hacer su propio... Esto, puede crear su propia propuesta. Claro, así se puede hacer. Obviamente hay propuestas, modelos como los a ver, los que mencionó en su momento de diversos autores, ¿no? Que han hecho su tipo de evaluación formativa, Hattie Timperley, Anijovic, ¿no? Ajá. Y otros autores más, pero que justo uno puede ir disgregando, ¿no? Sacando lo más importante de cada uno de ellos y haciendo algo, ¿no? Contextualizado. Gracias, Miss. Muy bien, gracias, Juan. Sí, como he mencionado, recuerden ustedes que en la unidad pasada les recomendé también las lecturas de Anijovic y de Hattie Timperley y Bruckhardt, ¿no? Que también trabajan todo este tema del nuevo enfoque de la evaluación, sobre todo orientado hacia la evaluación formativa, la retroalimentación y orientada hacia la autorregulación del estudiante, ¿no? Entonces vamos a revisar estas propuestas, ¿no? Como he señalado, cada uno puede optar por una de ellas o hacer pues una creación propia, ¿no? Incluso acá la de Lola, yo voy a presentar una adaptada de Lola, justamente para reducir un poco la secuencia de pasos. Bien, la propuesta, diríamos que durante mucho tiempo se ha usado, diríamos, quizás desde el enfoque de la evaluación del aprendizaje, es, diríamos, un diseño y una planificación basada en la lógica de cualquier planificación, es decir, debes partir de un concepto o de un marco de referencia sobre lo que entiendes por evaluación, es decir, qué significa evaluar para ti, por qué quieres evaluar o para qué quieres evaluar, ¿no es cierto? Y eso generalmente se encuentra considerando que la evaluación es un elemento del currículo. Recuerden ustedes, esto puede estar, aquellos que trabajan en el ámbito escolar, lo van a encontrar en los proyectos curriculares, ¿no? En el proyecto curricular institucional, en el plan estratégico institucional también, en el apartado de gestión curricular, o si cuenta ya con el proyecto curricular institucional, pues ahí está con mayor desarrollo. Aquellos que trabajan en el ámbito universitario, pues esto estará definido en el modelo educativo de la universidad. Y aquellos que trabajan en los ámbitos de capacitación, pues esto estará en el proyecto o en la propuesta que se quiere desarrollar, ¿no? Es decir, cuando uno
trabaja en proyectos, ¿no? En ONGs o en cualquier otra institución, el tema de la evaluación debería estar, diríamos, planteado como un elemento y definido, ¿no es cierto?, de cuál es el punto de partida o cuál es el enfoque que se le quiere dar a la evaluación. Una vez que tú tienes eso definido o ya lo tienes claro, recién pasas a la segunda etapa, que es definir el sistema de evaluación, que en otras palabras es planificar tu evaluación. Planificar tu evaluación significa dar respuesta a tus preguntas de qué quieres evaluar, ¿no? Entonces, para eso tienes que revisar los logros o los resultados de aprendizaje, o las competencias, o las capacidades, o los desempeños, dependiendo de la denominación o el modelo curricular o tu propuesta de proyecto trabaje, ¿no? Entonces, primero tienes que decir qué quiero evaluar. Luego del qué quiero evaluar, pues tienes que responder a las otras preguntas que tienen que ver con cómo vas a evaluar, con qué vas a evaluar, quién va a evaluar, cuándo vas a evaluar. Entonces, que son las preguntas, diríamos así, clásicas sobre la planificación del sistema de evaluación. Entonces, vas respondiendo cada una de estas preguntas, ¿no?, que son las que te van a dar la orientación sobre cómo, ¿no es cierto?, vas a ejecutar la evaluación, que es justamente el paso 3. Es decir, una vez que tú diseñas, luego lo ejecutas. Es como cuando ustedes, por ejemplo, van a, sea en institución escolar, universitaria o en capacitaciones, ustedes diseñan en un papel, diseñan algo que quieren hacer, ¿no? La planificación. Se sientan en equipo y trabajan su planificación, ¿no es cierto? Eso es diseñar el sistema de evaluación, pero luego la ejecutan, ¿no es cierto? Y la ejecución es sumamente importante porque te va a permitir retroalimentar las dos etapas anteriores. Te va a permitir retroalimentar la segunda porque vas a ver justamente si aquello que planificaste es aquello que realmente ejecutaste. Y si la ejecución realmente responde a qué significa para ti evaluar. Lo que usualmente ocurre es que hay un divorcio entre aquello que se quiere o se desea y aquello que se hace. Entonces aquí vienen los grandes problemas. Entonces la idea sería que cuando tú ejecutes realmente puedas retroalimentar o revisar tu planteamiento sobre qué significa evaluar y tu diseño de sistema de evaluación, ¿no? ¿Y todo ello para qué? Para la toma de decisiones en tu práctica educativa, ¿no? Estos autores también recomiendan lo que se denomina la metaevaluación, es decir, la evaluación del propio proceso de evaluación, ¿no? Eso te permite, digamos, mirar desde afuera, ¿no?, cómo se ha realizado el sistema de evaluación. Entonces, esta es la primera propuesta, la de Canales, Castillo y Cabrerizo, que diríamos muchos todavía la implementan, sobre todo por la respuesta que implica en la definición del sistema de evaluación, ¿no? Es decir, responder a qué evaluar, cuándo evaluar, quién evalúa, perdón, con qué se evalúa, ¿no? Entonces, todas estas respuestas se dan a través de esta etapa, ¿no? Todo esto está desarrollado en su material de manera detallada. Entonces, ustedes pueden, si, diríamos, les gusta esta propuesta, pues acudir al material para poder hacer un mayor desarrollo. Acá lo que estamos haciendo es una pincelada, diríamos así, de las propuestas para priorizar los aspectos que considero que son medulares en cualquier propuesta, ¿ok? Que es lo que vamos a ver más adelante. La propuesta de Maitagi Wiggins, que es una propuesta de diseño invertido, es importante decir que esta propuesta surge en el ámbito norteamericano ya hace muchos años, o sea, no es una propuesta nueva, aunque es nueva para nosotros en muchos casos, ¿no? Llega aquí en el Perú en el año, diríamos, en los documentos oficiales aparece en el 2019, ¿no?, antes de la pandemia, pero ya esto existe desde el año 2005, 2000 ya en las escuelas americanas, ¿no? Entonces, también hay que decirlo que esta es una propuesta que se ha validado en el contexto americano para el ámbito escolar. Pero ojo, también, ¿no es cierto?, hay propuestas de diseño invertido en el ámbito universitario. Ya existen universidades que aplican el diseño invertido en el ámbito universitario en el contexto americano. Pueden ustedes buscar la universidad, por ejemplo, de Vanderbilt, que ya aplica el diseño invertido en toda su propuesta. Esta propuesta, en realidad, solamente es de 3 etapas, ¿no? Es bastante sencilla, diríamos, en etapas, pero claro, cada una puede tener su desagregado más específico, ¿no? Ellos plantean que lo primero que se debe hacer, igual que la propuesta quizás anterior, es identificar
los resultados deseados, ¿no? Tus metas. En otras palabras, es dependiendo de la terminología que cada institución utilice, puede ser tus competencias, puede ser tus estándares, puede ser tus desempeños, puede ser tus capacidades, puede ser tus logros de aprendizaje, puede ser tus resultados de aprendizaje, dependiendo de la terminología, porque obviamente, claro, cada uno tiene una opción. Entonces, lo primero que tienes que hacer es eso. Pero, a diferencia quizás de otras propuestas, donde normalmente primero establecías tus metas y luego planificabas tus actividades, ellos lo que plantean es que una vez que estableces las metas, tienes que pensar en la evaluación, ¿cierto? Es decir, pensar en la evidencia de la evaluación. Es decir, ¿qué es lo que tú consideras, ¿no es cierto? ¿Qué tareas, qué actividades de saber hacer van a realizar tus participantes, tus estudiantes, para, ¿no es cierto?, evidenciar, ya justamente dice, para evidenciar, evidencia de evaluación, de estos logros o resultados de aprendizaje o competencias, ¿no? Entonces, y luego, recién que has diseñado todo tu sistema de evaluación y has decidido qué evidencia vas a considerar pertinente, recién planificas tus actividades, ¿no? Entonces, esta planificación, si ustedes lo quieren buscar, diríamos, como término, van a encontrarlo en su término en inglés, que es Understanding by Design, ¿no? En realidad, toda esta propuesta nace de un marco más amplio, que se llama el marco de enseñanza para la comprensión, ¿no? Y en este marco de un modelo, un enfoque de cómo se debe enseñar, nace esta propuesta del diseño invertido. Ya hay muchísima bibliografía, básicamente en inglés, aunque ya hay algunas traducciones circulando, para establecer un poquito cómo debe ser este sistema de evaluación. Lo interesante aquí es que en esta etapa, que es la que nos interesa a nosotros, en esta parte de la evidencia de la evaluación, se puede pensar en muchas opciones, en muchas posibilidades, pero lo más importante aquí, según estos autores, como ustedes señalan aquí, no es, por ejemplo, las pruebas escritas o las pruebas objetivas, porque si no acá diría test, ¿no? Sino las tareas que tienen que ver con el saber hacer. Entonces aquí se prioriza las actividades a evaluar que tengan que ver con el saber hacer. Y otras evidencias, en estas otras evidencias pueden ver las pruebas, etcétera, pero diríamos que se prioriza todas aquellas que tienen que ver con el saber hacer. Esta propuesta también está explicada con más detalle en el material, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de en qué consiste. Pero diríamos que aquellos que ya se están familiarizando con lo que se propone diríamos, el Ministerio de Educación, ya está trabajando esto del Assessment Evidence, ¿no? Con bastante fuerza. Aquí tienen ustedes un poquito más de desarrollo donde justamente lo que propone esta propuesta, y por eso es que planteo esto, es que identificar los resultados deseados, ¿no es cierto? Esto que estábamos hablando esto de aquí, identificar los resultados deseados, ¿no? Las metas, es como responder a las preguntas, ¿no? ¿Qué deberían los alumnos saber, comprender y ser capaces de hacer? ¿O qué conocimientos claves y habilidades va a adquirir? ¿O qué serán capaces de hacer? Entonces, lo que ustedes formulen como respuesta a estas preguntas es lo que estamos denominando identificar los resultados deseados. Y estos resultados deseados son iguales, es decir, se plantea que deben ser iguales para todos. Todos deberían llegar a estos resultados deseados. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en cómo se llega a estos resultados deseados. Y para eso están las evidencias de evaluación, ¿no? Es decir, ¿cómo sabremos que los alumnos han logrado estos resultados deseados? Entonces, la respuesta a esta pregunta van a ser las evidencias de la evaluación. ¿Qué aceptaremos como evidencia de logro de la comprensión o de la competencia? Y esto sí podría diferenciarse. ¿En qué sentido? Porque las evidencias que pueden ser las que el profesor determine, que pueden ser evidencias obligatorias, pero también pueden ser evidencias optativas, es decir, las que el propio estudiante, ¿no es cierto?, seleccione a partir de su propio criterio, ¿no? Es decir, aquí entra la participación del estudiante. Él puede ser capaz de, diríamos, de seleccionar sus propias evidencias. Y por eso es que acá se señala que pueden diferenciarse. ¿Ok? Y ya para terminar esta parte y luego pasar a preguntas quizás, antes de explicar la tercera propuesta,
viene la planificación de las experiencias de aprendizaje. Es de aquí ya donde el profesor empieza a decir, bueno, voy a comenzar con esta actividad, con esta secuencia, etcétera, ¿no? Y entonces aquí se determina toda una secuencia de experiencias de aprendizaje, aquellas que van a ser pertinentes para que los alumnos desarrollen y demuestren, obviamente, lo que han comprendido. Y aquí la sugerencia de estos autores es que justamente estas experiencias de aprendizaje tienen que diferenciarse. ¿Por qué? Porque cada vez más tenemos grupos heterogéneos, ¿no? Y los estudiantes no aprenden de la misma forma o de la misma manera. O los participantes de las distintas capacitaciones. Entonces la idea es plantearle alternativas de experiencias de aprendizaje. Entonces esto es lo que plantea Jay Maitai, ¿no es cierto? Y no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. El perfil de egreso, ¿no? Que había una pregunta ahí con respecto al perfil de egreso. El perfil de egreso, diríamos así, está planteado quizás en la primera parte, ¿no? Es decir, cuando identificarlos, pero va más allá, ¿no? El perfil de egreso es más amplio, ¿no? Identificar los resultados deseados, puedes tener como norte el perfil, que está planteado por competencias, y exactamente, y eso ya es el nivel más macro, ¿no? El nivel más micro es el que estamos trabajando, ya en el de la planificación del sistema de evaluación para tu curso, ¿no es cierto? Para tu proyecto de capacitación, es decir, ya los aspectos más concretos. Entonces, la parte macro, ¿no es cierto? Está el perfil, está el modelo educativo, está tu proyecto curricular, está tu plan estratégico, etcétera, 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 ¿no? Pero el nivel micro, estamos ya entrando al nivel micro, a la planificación de aula, ¿no? De tu curso. Muy bien, no sé, antes de explicarles la tercera propuesta, que es una propuesta ya adaptada, no sé si tienen alguna pregunta sobre estos dos modelos. Claro, los estamos viendo de manera bastante rápida porque en realidad no se trata de, diríamos, no es un curso de diseño del aprendizaje, sino de evaluación. Entonces tenemos que escoger qué aspectos de la evaluación tenemos que plantear. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Miss, una consulta, disculpe. Sí, Juan. Desde su experiencia, hay 3 diseños que nos han mostrado, ¿no? Sí. ¿Cuál consideraría usted, desde su experiencia, nos recomienda utilizar? ¿El último, que es la nueva tendencia, o de repente hacer uno propio de acuerdo a los requerimientos de la institución en la que trabajamos? No sé, bueno, usted nos puede recomendar de repente. Ok, Juan. Bueno, yo creo que todo depende de, primero, el tipo de institución en la que trabajen, ¿no? Y en segundo lugar, depende de, como les digo, cuáles son los planteamientos o qué es lo que requiere la institución, ¿no? Diríamos que el modelo más clásico es el de Canales, Castillo y Cabrerizo, que diríamos que es el modelo que responde a cualquier tipo de modelo. Si uno quiere ser más innovador, diríamos así, y estar con las nuevas orientaciones, pues tendría que optar por el que acabo de presentar, que es el de diseño invertido, diríamos así. Pero ¿qué pasa si tú aplicas este modelo de diseño invertido y finalmente tu institución no va por esa línea? Entonces como que habría un conflicto, ¿no? Entonces todo depende también de cuál sea tu marco de partida, ¿no? Si estamos trabajando en un modelo curricular por competencias, ¿no? Que diríamos que es la tendencia de la mayoría de las instituciones, tendríamos que optar entre el modelo de Maitai y Wiggins o el que voy a presentar ahorita, que es el de Lola, que es un modelo que si bien tiene un poquito más de etapas, diríamos, plantea, diríamos, toda la secuencia entre un mix entre el Lola y, perdón, entre Canales y Wiggins, ¿no? Es una opción. Es una opción que también, sobre todo en aquellos que trabajan más en proyectos de formación y de capacitación, ¿no? Puede ayudarlos también. Y también en el ámbito universitario, quizás en el ámbito escolar, el modelo de Wiggins resulte mucho más efectivo. Entonces uno también depende de en qué ámbito se está desempeñando, ¿no? Escolar, técnico, universitario, o solamente a nivel de proyectos en ONGs, ¿no es cierto? Entonces, o en alguna institución donde en realidad estos aspectos no son tan centrales, pero sí me interesa el tema de cómo evalúo, ¿no? Entonces hay que también enmarcar, dependiendo de en contexto, uno puede adecuar las propuestas, ¿no? Mi sugerencia siempre es que ninguna propuesta es 100%, diríamos, hay que aplicarlo así, ¿no? Sino que uno tiene que adaptarlo de acuerdo al contexto en el cual labora, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades. Bien. Seguimos entonces, nos vamos
al tercer modelo, ¿no? Para poder avanzar y justamente ir a un aspecto sumamente importante. Ok, antes de mostrar el tercer modelo, me parece sumamente importante, perdón, vamos a hacer un cambio aquí para poder, para que mejor quede claro. Voy a hacer un cambio en la diapositiva, que creo que va a ser mucho más claro. Sí. Ya. Yo creo que está, ok, sí, creo que está bien ahí en el lugar donde está. A ver, bien, vamos a continuar entonces, perdón. Pensé que, pero creo que aquí también va bien. Ya. Estábamos entonces en esta propuesta, ¿no es cierto?, de Gemaitai y Wiggins, ¿no? Y aquí, que es justamente el aspecto que a nosotros nos interesa, que es el tema de las evidencias de la evaluación, aquí voy a dar una recomendación, ¿ok? Esta recomendación que voy a dar sobre las evidencias de evaluación en realidad se puede evidenciar en cualquier otra propuesta, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque una de las evidencias claves de la evaluación es lo que ahora se denomina las tareas auténticas o situaciones auténticas, ¿ok? Entonces, voy a hacer aquí un símil, diríamos así, todo el mundo, ahora que estamos en el ambiente del fútbol, creo que puede comprender muy bien el ejemplo que voy a plantear aquí para entender, y esa es la idea, espero que se logre, comprendan el concepto de lo que implica una tarea auténtica, ¿ok? Bien, acá que ven en estas dos imágenes. Prácticas. ¿Ah? Práctica o ensayo. Ajá, práctica. Entrenamiento. Práctica, ensayo, entrenamiento. Muy bien, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que estamos viendo, diríamos, si en el fútbol, ¿qué es lo que estarían haciendo? Estarían entrenando, estarían practicando, estarían ejercitándose, ¿no es cierto? Es como lo que se llama practicar el drill, ¿no? Es decir, practicar los ejercicios, es repetir o ejercitar estos distintos conocimientos que se tienen sobre cómo se debe jugar en el campus, ¿no es cierto? Los ejercicios que uno tiene que hacer para calentar previamente a un partido, ¿no es cierto? Y entonces son como habilidades o conocimientos que toda persona que juega al fútbol debería tener antes de enfrentar un partido, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Esto, este practicar el drill, ¿no? Llamámoslo así, este practicar el drill, no significa que esta persona sepa jugar el fútbol, ¿correcto? Entonces, ¿qué vemos en estas imágenes aquí? El juego en sí, el juego por sí mismo. Exactamente, aquí ya vemos el juego por sí mismo, ¿no? Entonces aquí en realidad ya están jugando el juego. ¿Qué implica esto? Que estas personas, ¿no? Que estos jóvenes han tenido que pasar por esta etapa de practicar el drill, ¿no es cierto? Pero aquí recién van a aplicar y transferir lo que han aprendido aquí al juego real, ¿no es cierto? Es aquí donde se pone en acción todas las habilidades y las competencias a la vez, ¿no? La multiplicidad de conocimientos, todo lo que han aprendido aquí se traslada al juego. Y aquí involucra, ¿no es cierto?, una toma de decisiones, ¿no? Acá los que están jugando es complejo, ¿no? Porque no sabes cómo va a reaccionar el equipo contrario y por lo tanto tienes que saber cómo vas a manejar el partido y tienes que tomar una serie de decisiones. ¿Qué sucede? Que en la práctica, ¿no es cierto?, muchas de nuestras... Ay, perdón. Ay, ¿qué pasó? Ya. La pregunta es, ¿no? ¿Cuántas de nuestras actividades, ¿no?, de evaluación se asemejan a practicar el drill y cuántas a jugar el juego? Esa es la gran pregunta. Y estoy seguro, ¿no?, que muchas veces en el aula, en cualquier tipo de aula, escolar, universitaria, de capacitación, muchas de las actividades se asemejan más a esto, a practicar el drill, que a jugar el juego, ¿no? No sé si queda clara la secuencia, es decir, en realidad lo que debería ocurrir, que las evidencias que nosotros
solicitemos a los estudiantes o trabajemos con los estudiantes, con los participantes, con los que fuera, estén vinculadas más a jugar el juego que a practicar el drill. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas de aquí no nos garantizan la integración de los conocimientos. Aquí lo que vamos a ver son conocimientos o habilidades aisladas, en un momento específico y en un momento determinado. La idea es enfrentarlos a estos. Ahora, jugar el juego puede ser en una situación real, como en este caso, o en una situación simulada. Y eso implica plantearles a los estudiantes situaciones, tareas, casos, donde ellos tengan que enfrentar el reto, ¿no es cierto?, de poder transformar ese conocimiento, ¿no?, de poder aplicarlo a aprender. ¿Sí? ¿Queda clara esta diferencia entre practicar el drill y jugar el juego? ¿Queda claro? Sí, sí, queda claro. ¿Sí? Sí, está claro. Sí, perfecto. Entonces, cuando nosotros pensemos en la evaluación, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que nuestras evidencias de evaluación tienen que estar aquí. Estas son las verdaderas evidencias de evaluación, de jugar el juego, no las de practicar el drill. ¿Correcto? Bien, entonces, esto mismo, ¿no es cierto?, de tarea, algunos le llaman tareas auténticas, otros le llaman situaciones auténticas, otros simplemente evidencias, ¿no?, también son distintas denominaciones, ¿no?, están enmarcadas obviamente en el enfoque que hemos visto de evaluación para el aprendizaje, de evaluación formativa o de evaluación auténtica. Recuerdan que también mencionamos el término de evaluación auténtica de Ahumada. Él justamente menciona el tema de las tareas o situaciones auténticas, que también lo hemos visto, o también les recomiendo lo de Ravela, ¿no? Ravela también señala esta importancia. Bien, ahora sí, vamos a la tercera propuesta, ¿no?, que es la propuesta adaptada de ELOLA, ¿no es cierto?, donde vamos a ver algunas fases del diseño de la evaluación, ¿no? ELOLA, ¿no?, señala varias fases, varias etapas, pero en realidad son fases o etapas que de alguna u otra manera podríamos englobarlas, ¿no es cierto?, y que ya se van incorporando dentro de una sola. Por ejemplo, lo primero que plantean ELOLA y otros es que lo primero que se debería definir es para qué queremos evaluar, ¿no? Recuerdan ustedes que es lo que Canales señalaba como el marco de referencia, ¿no? Entonces, para estas autoras, lo importante es, el punto de partida debe ser, ¿para qué quieres evaluar? ¿Quieres evaluar para certificar? ¿Recuerdan ustedes? ¿O quieres evaluar para evidenciar el logro de los aprendizajes? Entonces ahí tienes una primera pregunta. ¿La finalidad de tu evaluación es sumativa, es formativa o es ambas? ¿No? Luego que has definido, diríamos, ¿para qué quieres evaluar? Ya puedes decidir qué quiero evaluar, ¿no? Es decir, si mi finalidad es certificadora, es sumativa, entonces obviamente ya sé que tengo que evaluar, ¿no? Es decir, si ha logrado o no el objetivo, o la competencia, la capacidad, o el logro, o el resultado de aprendizaje, ¿no? Pero si mi finalidad es formativa, entonces, ¿qué quiero evaluar? ¿No? Luego tengo que pensar en quién va a evaluar, es decir, ¿solamente voy a evaluar el profesor o voy a hacer participar a los estudiantes en la evaluación? Hemos dicho que en este nuevo enfoque hay que darle voz al estudiante en la evaluación, entonces debo hacerlo participar a través de la auto o a través de la coevaluación. Luego tenemos los momentos de la evaluación, es decidir cuándo voy a evaluar. Obviamente todo esto se define también según tu finalidad. Si tu finalidad es solamente sumativa, vas a evaluar al final. Si tu finalidad es formativa, pues evaluarás a lo largo del proceso, ¿no? Y luego tienes que determinar los criterios y los indicadores de evaluación. Esto es fundamental y en realidad cualquier instrumento que tú construyas tiene que tener como base los criterios y los indicadores de evaluación, ¿no? Y entonces recién ahí seleccionas el instrumento, ¿no? ¿Con qué instrumento quieres evaluar? ¿No? Y ahí vamos a ver la diversidad de instrumentos. Luego ya viene el análisis y la interpretación de la información y la toma de decisiones. Diríamos que esta es como una secuencia completa, ¿no es cierto?, de todo el sistema de evaluación. Que son aspectos que de alguna u otra manera ya hemos visto en el curso. Nosotros nos vamos a detener ahora porque del 1 al 4 ya los hemos visto en el curso. Vamos a ver el 5 y el 6. Que son cómo se formulan los criterios e indicadores
y con qué instrumentos podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, lo primero, o sea, tener en cuenta que la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 ya las vimos. ¿Sí? Finalidad, ya hemos hablado sobre formativa y sumativa. ¿Qué evaluar? ¿No es cierto? Vas a evaluar competencias, vas a evaluar logros, vas a evaluar resultados de aprendizaje. Los agentes de la evaluación, ya hemos señalado, profesor, alumno, ¿no? Y momentos, ya hemos señalado que es inicio, durante y final. Entonces, digamos que estas 4 fases ya las tenemos respondidas. Lo que tenemos que avanzar ahora es en la fase 5 y en la fase 6. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguna pregunta antes de avanzar a la fase de criterios e indicadores? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Si no hay preguntas, entonces avanzo hacia lo que son criterios e indicadores. Y a partir de esto vamos a hacer una práctica. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de criterio de evaluación, estamos hablando de un punto de referencia. Es decir, si yo quiero, ¿no?, saber si el estudiante, ¿no es cierto?, realizó un buen trabajo o realizó un mal trabajo, por decirlo así, yo tengo que tener un aspecto que me permita comparar de alguna u otra manera si el trabajo A está bien y si el trabajo B está mal, ¿cierto? Entonces, es un punto que te va a permitir realmente ver las diferencias o las semejanzas que existen entre un trabajo académico y otro, ¿no? También podemos definirlo como el aspecto o la dimensión de aquello que tú quieras evaluar, ¿no? Y este criterio de evaluación se va a desagregar, ojo con lo que voy a decir, se va a desagregar en indicadores de evaluación. Entonces, el criterio es un aspecto más amplio que el indicador. El indicador ya es el aspecto más observable, es el aspecto que se infiere o la evidencia más concreta del logro del criterio de evaluación. En otras palabras, ¿no es cierto?, el indicador de evaluación también, ¿no es cierto?, puede ser los indicios, ¿no es cierto?, de aquello que tú quieres verificar en el estudiante, si ha logrado o no determinado nivel de aprendizaje, ¿no? Son los indicadores lo que realmente evidencian el aprendizaje de los estudiantes y son aquellos que se desprenden del criterio, ¿ok? Entonces, aquí hay que trabajar muchísimo entre el criterio y el indicador. Sí, Juan, dime. Sí, Miss, buenos días. Disculpe, hay algo que menciona sobre lo de criterios e indicadores. Creo que ese aspecto se puede evidenciar en una rúbrica, ¿no? En la Sí. rúbrica, en una columna superior, en el lado izquierdo, están los criterios. Y cada Sí. elemento está descrito por los indicadores, me parece, ¿no? ¿Sí? Exactamente, Juan. Es correcto lo que tú señalas. ¿Por qué no hablo del instrumento ahora? Porque el instrumento no vale nada si es que no tengo claridad en la formulación de los criterios y los indicadores. Entonces, por eso es que lo más importante en cualquier instrumento de evaluación es redactar bien los criterios y redactar bien los indicadores. Y una vez que yo redacto bien los criterios y los indicadores, ya lo traslado al instrumento que yo escoja, que puede ser la rúbrica, una ficha de evaluación, una lista de cotejo, una guía de observación, etcétera, etcétera, una escala. Es decir, ahí viene justamente la diversidad. Pero ¿qué pasa? Si yo de frente construyo un instrumento sin tener claridad sobre qué es lo que quiero evaluar y cuáles son mis evidencias. Entonces, por eso es que estoy comenzando por determinar muy bien qué entiende por criterio indicador para luego construir el instrumento, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Ahora, fíjense ustedes, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Supongamos que nosotros queremos evaluar una exposición oral, ¿ok? Eso es lo que queremos evaluar. Yo creo que todos manejan una exposición oral indistintamente de los espacios en los cuales se desempeñan. Quieren evaluar una exposición oral. Entonces yo les pregunto, para que ustedes me respondan, ¿qué aspectos ustedes tendrán en cuenta para evaluar una exposición oral? Por ejemplo, ¿qué aspectos tendrían en cuenta ustedes para evaluar una exposición oral? A ver, quiero escuchar respuestas. La fluidez puede ser una. Ya, La la fluidez. información, o sea, cuánta información ha comprendido y es capaz de explicarla, ¿no? Comprensión de la información, ok. ¿Qué más? Por ahí han puesto, creo, en el chat. A ver.
¿Qué han puesto? Ay, perdón, ya me estoy adelantando. ¿Qué pusieron? ¿Qué más? Los argumentos que presenta. Dominio del tema. Dominio del tema. Claridad, dice ahí. Síntesis. ¿Qué más? Lenguaje verbal y no verbal. Lenguaje verbal. ¿No? ¿Qué más? Claridad. Síntesis. Respuesta a las preguntas. Ok, muy bien. Muy bien, fíjense, ustedes han señalado una serie de aspectos que les gustaría evaluar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿no? Cuando yo pregunto, ¿qué es lo que ustedes quieren evaluar? ¿No es cierto? Es porque eso va a ayudar para que ustedes, ¿no es cierto?, puedan saber, ¿no es cierto?, cuáles son los criterios que voy a utilizar para evaluar la exposición oral. Entonces, por ejemplo, ustedes señalaron dominio del tema. Muy bien, ese es un criterio que yo quiero evaluar en la exposición oral, ¿no? Es un aspecto. Ahí me gustaría saber que el alumno, ¿no?, que el participante sabe el tema, dominio del tema, ¿no? Me gustaría saber si expone bien las ideas. Entonces, ese es otro criterio, es otro aspecto que yo quiero evaluar. También, a lo mejor me interesa evaluar el aporte al tema. Me interesa ver el empleo del PowerPoint, el empleo del recurso tecnológico, ¿no? La atención y la respuesta a las preguntas. Me interesa evaluar la postura quizás o la presentación personal, o como ustedes señalaron, el lenguaje verbal. O me interesa evaluar el contacto visual con el público. O me interesa evaluar el uso del tiempo, o el volumen de voz. O sea, fíjense que acá yo puedo hacer una lista interminable. Puedo evaluar la fluidez, ¿no? El lenguaje verbal, como decía, ¿no? La capacidad de síntesis. Entonces, en realidad, aquí yo puedo hacer una lista interminable. Entonces, ¿por qué es importante esto? Esa es la pregunta que ustedes siempre tienen que hacerse cuando deciden qué quieren evaluar. Supongamos que quiero evaluar la exposición oral, como en este caso, entonces mi pregunta va a ser, ¿qué quiero evaluar o qué aspectos necesito evaluar en la exposición oral? Y le va a salir una lista, ¿no? Esta lista que le sale, que ustedes han mencionado, más la que yo aquí he adelantado, ¿no es cierto?, son posibles criterios de evaluación. Aquí viene luego la priorización, es decir, yo puedo escoger dentro de esto qué criterios me parecen fundamentales o qué otros pueden estar subsumidos por otros o que simplemente no me parecen relevantes y por lo tanto no los coloco. ¿Okay? Entonces, aquí viene ya la segunda etapa de ir puliendo cuáles son estos criterios de evaluación. Pero, ¿qué sucede? Si yo digo, por ejemplo, dominio del tema, ¿qué significa que el estudiante domine el tema? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa que un estudiante domine el tema? ¿Alguien me puede decir? Que el uso de los conceptos y las ideas respecto de un cierto tema, obviamente, son coherentes y son, pues, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a una investigación realizada, ¿no? Ajá, muy bien, excelente, Alexandra. Entonces, dominio del tema, por ejemplo, para Alexandra significa, ¿no es cierto?, que haya investigado, ¿no es cierto?, que maneje los conceptos principales sobre el tema, ¿no? Entonces, esa respuesta que me ha dado Alexandra ya no es el criterio, sino que esa respuesta que me ha dado va a constituir los indicadores de evaluación, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya el indicador es el aspecto más observable del criterio, porque el dominio del tema puede ser muy grande, ¿no? Entonces, dominio del tema significa, ¿no?, como estábamos señalando, ¿no?, que maneja los conceptos principales, ¿no?, que demuestra lectura de fuentes, ¿no?, o demuestra investigación en el tema, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos van a constituir, diríamos así, los indicadores. Y por eso que a diferencia del criterio, ojo, a diferencia del criterio, el indicador sí requiere de una fórmula, llamémosla así, para poder redactar. Y está dividida en tres. Tiene que tener una acción,
Y para eso es importante que el indicador se redacte con un verbo en tercera persona en singular, en este caso identifica o elabora, ¿no? Son ejemplos. Luego el contenido está referido a la acción, que identifica estilos de liderazgo, que elabora un plan de negocios, ¿no? Y luego la condición, ¿no? Que es la cantidad o la calidad que debe tener esa acción, ¿no? O el contexto en el cual se debe cumplir. Por ejemplo, identifica estilos de liderazgo, pero ¿cuál es la condición? En función del contexto organizacional. O elabora un plan de negocios, pero no es un plan de negocios así nada más, tiene que estar sustentado en una investigación de mercado. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que se redacta un indicador. Y este es el gran problema que se tiene cuando se elaboran los instrumentos. Y es que los indicadores no tienen estos tres elementos presentes, ¿no? Entonces, ahí viene la complejidad, porque usualmente se quedan en la acción y en el contenido, pero no en la condición. ¿Ok? Entonces, ahí viene el gran problema. Uy, ¿qué pasó? Se paralizó el PPT. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Entre el criterio y el indicador. Bien, veo algunas manos levantadas. No sé si, Karina, ¿quieres preguntar algo? Sí, quería consultarte algo, bueno, también un comentario, ¿no? Por ejemplo, en la EBR, ¿no? Ya sea en el programa nacional, se trabaja las competencias, ¿no? Que es lo macro, lo grande, ¿no? Un aprendizaje que se quiere lograr, ¿no? En el caso de ciencia, por ejemplo, hay 3 competencias, ¿no? Indaga mediante métodos científicos, explica el mundo físico, ¿no? Diseña soluciones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de también programas internacionales, estamos hablando de criterios ¿no? que llamábamos, o objetivos de evaluación, que es, por ejemplo, conocimiento y comprensión, indagación y diseño, ¿no? Entonces, con respecto a los criterios y e indicadores que menciona, yo puedo considerar, ¿no? Por ejemplo, dentro de los criterios, los objetivos específicos para cada criterio. Por ejemplo, ¿no? Si es conocimiento y comprensión, podría ser un criterio, ¿no? Indagación y diseño, ¿no? O indagación y diseño, perdón, y dentro de indagación y diseño hay específicos, ¿no? Por ejemplo, describe un problema, esboza una hipótesis y, bueno, razonable, explicable, ¿no? Mediante un razonamiento científico, describe un problema, una pregunta que requiere comprobar. Entonces, en el sentido, mi pregunta va hacia lo siguiente. ¿Puedo utilizar, ¿no? En el caso de los diseños nacionales, las capacidades específicas de cada competencia Sí. como criterios? Sí, correcto, Karina. El desagregado en el EBR es competencias, capacidades y desempeños, ¿correcto? Sí, entonces, sí, eso es en la EBR. Ajá, correcto. Entonces ya tienes tus competencias, que son las macros, y luego tienes tus capacidades. Tus capacidades pueden ser tus criterios de evaluación, efectivamente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿no? Maneja el método científico, ¿no? O indaga, como decías, o comprensión espaciotemporal en ciencia y geografía, en historia y geografía, y así, ¿no? Es decir, tus capacidades pueden ser, pero estamos hablando igual del nivel más macro, ¿no? Porque luego vas a tener que elaborar tus propios criterios, como vamos a ver ahora en el ejercicio que vamos a ver, tus propios criterios y tus propios indicadores, ¿no es cierto?, para una actividad puntualmente, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, estos criterios y estos indicadores, pero para el propio actividad. Y luego, en el caso de EBR, como te decía, perdón, competencias, capacidades y desempeños, ¿no? Tus desempeños pueden ser parte de tus indicadores, exactamente. Pero ahora lo que vamos a ver en el ejercicio ya es para la actividad auténtica, ¿no? Para la tarea puntual, ¿no? Que es el ejercicio que quiero que ustedes miren ahora para que tengan claridad sobre la diferencia entre el criterio y el indicador. ¿Sí? ¿Sí, Karina? ¿Quedó claro? Sí, ok. Entonces, para la tarea auténtica en sí, hay que especificar mucho más, ¿no? Ajustar mucho más esas capacidades que quiero evaluar, que quiero ver, ¿no? Con el desempeño precisado, se podría decir, mucho más precisado para esa actividad. Sí, es correcto, Karina, es correcto. Juan, ¿estabas levantando la mano? No, creo que la dejé levantada, voy a mirar. Ok.
Bien, voy a compartirles un ejemplo de qué es lo que se espera, porque esto también va a formar parte de su trabajo, ojo, ¿ah? Entonces, ustedes van a tener que hacer esto. Fíjense, acá tengo un ejemplo, esto está en Paideia, por si acaso, no se preocupen. Eso es un trabajo académico, es decir, una tarea auténtica, ¿ok? Y justamente, bueno, sin querer queriendo, Karina, el ejemplo está vinculado a tu área, las ciencias. Supongamos que el trabajo sea elaborar un informe de laboratorio, ¿ok? Esa es la actividad general, ¿ok? Lo que el estudiante te va a tener que entregar, su informe de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Acá tú tienes la descripción del trabajo, describes en qué consiste ese informe de laboratorio, y esa descripción del trabajo te va a permitir desagregar tus criterios y tus indicadores. Fíjense, supongamos, ¿no? El informe de laboratorio, ¿no?, tiene como propósito reportar un experimento, sus principales resultados y conclusiones a una comunidad científica. Para ello debe tener, y luego defines una estructura. Un segundito, por favor, porque tengo algo de ruido aquí en la casa y voy a hacer eso. Perdón por la interrupción, pero cuando estamos en casa a veces hay algunos ruidos. Perdón, seguimos entonces con la explicación. Entonces, supongamos que esta es la tarea auténtica, que es el informe de laboratorio, y entonces tú le explicas en la actividad que esta actividad tiene 3 partes. Una introducción, en la que se van a definir los conceptos relevantes para el experimento, una metodología, en la que se detalla el procedimiento que se siguió, un apartado de resultados, en el que se reporten mediante gráficos o tablas los datos numéricos obtenidos del experimento, y una conclusión, que dé cuenta de la comprobación o rechazo de la hipótesis. En el informe se deben utilizar términos especializados propios del ámbito de la química, evitar valoraciones subjetivas, utilizar la impersonalidad, usar bibliografía científica referida a las normas APA, y se respetan las normas ortográficas. Fíjense que esta es la descripción del trabajo, es decir, que yo le tengo que decir al estudiante, ¿no?, cómo tiene que hacer su trabajo. Esta es la estructura del trabajo. Esta estructura va a ayudar a que tú puedas determinar cuáles son los aspectos, ¿no?, o las dimensiones de lo que quieres evaluar. En este caso, los criterios van a salir de las partes del trabajo, que también es válido, es otra forma, ¿no? Es otra forma de considerar criterios. Como vimos en el caso de la expresión oral, nuestros criterios de evaluación estaban más referidos no a las partes de la exposición, sino a aquella dimensión de lo que yo quería evaluar. Por eso hablábamos de dominio del tema, análisis, aporte al tema, lenguaje verbal, comprensión de la información, que son válidos. Acá tenemos otro ejemplo en el cual los criterios son los aspectos o las partes del trabajo. Por ejemplo, una parte es la introducción, otra parte es la metodología, otra parte son los resultados y las conclusiones, que es la unión del 3 y el 4, otra parte es el uso del lenguaje, porque acá hablaba del uso del lenguaje, y otra parte es las referencias bibliográficas. Entonces es otra forma también de hablar de criterios. Pero como hablar de introducción, metodología y todas estas partes no necesariamente significan lo mismo para todos, me valgo de los indicadores. Entonces, ¿qué significa evaluar la introducción? Cuando yo evalúo la introducción, ¿qué es lo que quiero ver? Y ahí vienen mis indicadores. Presenta el tema del experimento con claridad. Presenta la hipótesis sustentada a comprobar. Presenta la estructura del trabajo de manera completa. Entonces, igual, acción. En este caso, la acción es presenta. ¿Qué presenta? El tema del experimento. ¿Cómo? Con claridad. Presenta. ¿Qué presenta? La hipótesis. ¿No es cierto? ¿Cómo? Sustentada a comprobar. El siguiente, presenta. ¿Qué presenta? La estructura del trabajo. ¿Cómo? De manera completa. Y así puedo desarrollar en metodología, por ejemplo. Describe. ¿Qué describe? Los procedimientos realizados. ¿Cómo? Detalladamente. Y aquí, sí, este indicador me sirve para poder explicar que la condición puede estar después del verbo, como en este caso, describe detalladamente, o después del contenido. Podría haber sido, describe los procedimientos realizados de manera detallada, ¿no? Acá dice, maneja pertinentemente los principales conceptos vinculados con el experimento, ¿no? ¿Qué maneja? Los principales conceptos vinculados con el experimento. ¿Cómo pertinente?
acá dice, presenta los principales resultados haciendo uso de gráficos y tablas de manera pertinente. Entonces acá, ¿qué presenta? Los principales resultados, pero ¿cuál es la condición? Haciendo uso de gráficas y tablas, ¿no? Establece conclusiones que verifican o rechazan la hipótesis planteada inicialmente. Y establece conclusiones, pero ¿cuál es condición? Que verifican o rechazan la hipótesis planteada. Y así puedo ir con cada uno de ellos. Entonces, los indicadores, como ustedes pueden ver, son los que van a ayudar luego a hacer más específico o más puntual la evaluación. Porque si yo no tengo los indicadores, decir introducción, decir metodología o todos estos criterios, pues no sería tan objetiva. Los indicadores lo que van a ayudar es a ser más objetivo en la evaluación. Si el alumno no me presenta los gráficos y las tablas, obviamente va a tener puntos menos, por llamarlo así, ¿no es cierto? Lo voy a evaluar señalándole que le faltó eso, ¿no? Porque aquí estaba que decía que los resultados deberían reportarse mediante gráficos o tablas. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Que cómo a partir de la actividad auténtica, ustedes pueden plantear sus criterios y sus indicadores. ¿Queda claro esto? Sí. Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Excelente. Súper. Bien, entonces, ahora vamos a entrar a ver solamente una parte de la técnica de instrumentos para luego hacer el ejercicio práctico, para ver si me han entendido y todo lo que estoy explicando. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ok? Vamos a ver unas cuantas diapositivas antes del ejercicio para que estemos claros en lo que vamos a practicar. Ok, entonces, yo les había señalado que luego de lo que hemos visto de criterios e indicadores, ¿no? Es decir, una vez que ya tenemos los criterios y los indicadores, tenemos que pasar a la fase siguiente, que es ya la elaboración del instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas e instrumentos existen para evaluar aprendizajes? Según Castillo y Cabrerizo, ¿no? Son muchas las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar, pero es importante, como dice acá, y lo hemos subrayado, es necesario tener un conocimiento amplio, ¿no? Un conocimiento del amplio abanico de posibilidades, es decir, tenemos que conocer todos o la mayoría de los instrumentos, ¿no? Un buen profesional será aquel que sepa optar en cada circunstancia por las técnicas e instrumentos que mejor se adapten a la situación. ¿Qué significa? ¿No? Que una vez que yo tengo conocimiento de todas o la mayoría de las posibilidades, yo tengo que saber optar qué instrumento o qué técnica es más pertinente a esta actividad que yo deseo evaluar, ¿no? Como dice aquí, no nos podemos limitar al uso de pruebas objetivas y a los exámenes tradicionales como únicas herramientas para evaluar a los alumnos, y menos aún en el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Está comprobado que en el contexto de pandemia y en el contexto virtual, ¿no? o llamémosle, sea en educación remota, las pruebas objetivas y los exámenes tradicionales no resultan, porque los índices de plagio son realmente impresionantes. Entonces, por eso es que ahora, más que nunca, el tema de las actividades o tareas auténticas cobran realmente importancia, ¿no? Aquí voy a hacer, acá hay una lista, ¿ya? De términos, y yo quiero que ustedes, ¿no? Con su conocimiento, antes de que yo explique la diferencia, me digan si de esta lista, ¿cuál creen ustedes que es una técnica de evaluación? ¿Cuál creen ustedes que es un instrumento? ¿Y cuál creen ustedes que es una actividad o un producto a evaluar? A ver, díganme. A ver, ¿quién se anima a decirme de lo que está completamente seguro? A ver, Karina, dime. Un instrumento de evaluar es instrumentos de evaluación o para evaluar la lista de cotejo, en una actividad o producto es el producto, portafolio, maqueta, informe de laboratorio. Y una técnica de evaluación puede ser la exposición oral, la observación, esa sería una técnica.
la observación. Ajá. Ok. Muy La bien. observación, la técnica, instrumento, el índice de cotejo y una actividad o producto, el portafolio o el informe de laboratorio. Hay más, ¿no? Pero son... Ajá. Ok, gracias, Karina. Creo que alguien más estaba levantando la mano. A ver, Carolina, creo. ¿O alguien más estaba levantándome la mano? Ay, No, lo puse en el chat. ¿perdón? Que lo puse en el chat, no levanté, pero bueno, puedo comentarlo también, Sí, ya que estás claro, acá. ¿coincides con la respuesta de Karina? Sí, efectivamente, ¿no? La técnica de evaluación, la observación, el instrumento, yo pensaba que podía ser también el examen escrito, Ujú, y la actividad, pues, por ejemplo, una infografía, entre otras que aparecen aquí. ujú. Muy bien. A ver, entonces, me han dicho infografía, el informe de laboratorio, la maqueta y el portafolio como productos o actividades de evaluación. Y me han mencionado la lista de cotejo y el examen escrito como instrumentos y como observación la técnica. Me faltan dos. No me han dicho nada, o por lo menos entraron en duda, en la exposición oral y en el debate. A ver, ¿quién me dice esas dos? ¿Qué piensan? Técnicas. Acá hay duda. Unos dicen técnicas y otros dicen actividad. Yo creo que el debate es Actividad. técnica. Técnica de evaluación, el debate. ¿Ya? Yo diría que es una actividad para evaluar el debate. Ajá, Patricia. Muy bien. A ver, justamente ahí está, muy bien, Carmen. Y correcto, gracias por sus comentarios en el chat. Justamente por eso es importante saber diferenciar qué es una técnica, qué es un instrumento y qué es una actividad o producto a evaluar. Y voy a explicar por qué. El debate y la exposición oral, ambas son actividades o productos a evaluar, no son técnicas. Y voy a explicar por qué. En todo lo demás han respondido correctamente, ¿no? La lista de cotejo es la lista de cotejo, perdón, los instrumentos son la lista de cotejo y el examen escrito. Los productos son el portafolio, la maqueta, el informe de laboratorio. Bueno, ahora estamos añadiendo el debate, la exposición oral y los instrumentos. Y la única técnica que aparece en esa lista es la observación. Ok, fíjense, ¿por qué estamos señalando esto? Porque es, no sé por qué razón, esto se paraliza algunas veces. A ver, vuelvo a compartir. No quiere avanzar a veces. Ahora sí. Bien, entonces estábamos aquí. Vamos a diferenciar, ¿ok? Un producto, también a veces, digamos, hay quienes prefieren diferenciar entre actividad y producto, ¿ya? Pero aquí yo lo voy a colocar como uno solo para hablar de evidencia. La actividad o producto es la evidencia, ¿no? Es la situación que sirve para recoger información sobre aquello que queremos evaluar. Y usualmente este producto o esta actividad es la que realiza el estudiante o el participante, ¿no? Es decir, cuando yo capacito o cuando yo enseño y le pido al estudiante una evidencia de su aprendizaje, me lo puede mostrar a través de un producto concreto o a través del desarrollo de una actividad. Entonces, producto / actividad lo vamos a colocar como evidencia. Entonces, la evidencia era la maqueta, la evidencia era el portafolio, la evidencia era el informe de laboratorio, la evidencia, la actividad es la exposición oral, el debate es una actividad, ¿no? No es un producto, pero sí son actividades. Entonces, son evidencias, ¿ok? La técnica, más bien, es el procedimiento mediante el cual se va a llevar a cabo la evaluación. En este caso, la única que aparecía en ese listado era la observación, porque el procedimiento mediante el cual vas a recoger lo que tus alumnos saben es a través de la técnica de la observación. Y son las que fundamentan los instrumentos. El instrumento ya es la herramienta más concreta, más real, diríamos así, que usualmente contiene los criterios y los indicadores de evaluación. Por ejemplo, una rúbrica, ¿no? Una rúbrica, la lista de cotejo, ¿no es cierto?, son herramientas que contienen los criterios y los indicadores de evaluación. Y son aquellos recursos que te van a permitir evaluar de manera objetiva
los productos o las actividades desarrolladas por los estudiantes. Puedo utilizar una rúbrica para evaluar el portafolio. Puedo utilizar una lista de cotejo para evaluar una maqueta. Puedo utilizar una guía de observación para evaluar una exposición oral. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre estos tres elementos, ¿no? Y aquí, sí, Juan, dime. Sí, me disculpe. Sí, bueno, ahí noto, pues, ¿no? Justo el cuadrito, no lo retroceda, por favor. Ahí en el cuadrito que mostró, ¿no? Sí. Que obviamente el instrumento, el producto y la actividad de la técnica como el medio, ¿no? El medio a través del cual se puede valorar, ¿no? El procedimiento. Sí, procedimiento, ¿no? Bueno, el producto, ¿no? El producto y el instrumento como la guía, ¿no? O los requerimientos que tienen que ajustarse a lo que está plasmado en la actividad, ¿no? Gracias. Ok, entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Para que quede mucho más claro esta diferencia. Ustedes habían señalado que el producto o la actividad era el portafolio. Yo puedo evaluar el portafolio ¿con qué técnica? No voy a utilizar la técnica, podría ser la técnica de la observación, sí, si es que es un portafolio digital y puedo, diríamos, una exposición del portafolio, podría ser. Pero usualmente la técnica vinculada con el portafolio es el análisis de tareas. ¿Por qué? Porque el portafolio es una actividad, un producto concreto que te va a mostrar el estudiante. Y aquí son ejemplos, ¿no? Puedo utilizar una ficha de evaluación de portafolio, podría utilizar también una rúbrica o una ficha de autoevaluación, ¿no? El informe de laboratorio también es un análisis, la técnica del análisis de tareas, y acá puedo utilizar una rúbrica, una ficha de autoevaluación. Acá tengo la exposición oral, que es una actividad, voy a utilizar con la técnica de la observación y voy a utilizar un instrumento que es la guía de observación. Acá tengo la prueba escrita, ¿no es cierto? Cuya técnica es la interrogativa escrita, que es el cuestionario o prueba, y el instrumento concreto es la prueba escrita mixta. En este caso coincide el nombre del instrumento con el producto o la actividad. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos, ¿no? De, a ver, tengo aquí preguntas. Ajá, la escala de valoración también es un instrumento, ¿no? Con respecto a las técnicas, ¿no? Si bien todo esto está explicado en el material, usualmente las técnicas más usadas en el ámbito, diríamos, entre universitario y capacitaciones son la técnica de la observación, la técnica del cuestionario, la técnica del análisis de tareas, ¿no? Son las tres principales técnicas. Y aquí tenemos, no sé por qué razón, no quiere trabajar el día de hoy el avance de la... Voy a mostrar una última diapositiva antes de hacer el ejercicio ya, porque estamos en hora para hacer el ejercicio. Voy a mostrarles acá la tablita final del PPT antes de hacer el ejercicio. Ok. Acá justamente están las principales técnicas, ¿no? Que tenemos. La técnica de la observación, la técnica del análisis de tareas, las interrogativas orales, en algunos casos la mencionan como entrevista, y las interrogativas escritas, ¿no? O cuestionarios. La observación, fíjense acá están todas las posibles, lista de cotejo, guías de observación o escalas de observación o de evaluación, anecdotarios, fichas individuales. En análisis de tarea, la rúbrica es la principal, las fichas de evaluación o fichas de registro, ¿no? En las interrogativas orales, que son las que se usan en el ámbito escolar, pero también en los ámbitos de capacitación en algunos casos, ¿no? Hojas de registro, fichas de entrevista, cuestionarios. Aquí también están las pruebas orales, también puede ser rúbrica para presentación pública de trabajos o exposiciones, o fichas de auto y coevaluación, ¿no? Y las interrogativas escritas, que pueden ser las pruebas académicas, tipo exámenes, lo que llamamos exámenes, lo que llamamos, por ejemplo, prueba objetiva, prueba desarrollada, ¿no? Los test sociométricos, los cuestionarios o la valoración escrita por el grupo. Entonces acá son una mezcla de técnicas e instrumentos. No vamos a ver todas en la próxima clase. En la próxima clase solamente vamos a poder ver dos instrumentos, la ficha de evaluación y la rúbrica, ¿no? Con énfasis en la rúbrica porque diríamos que son los instrumentos más novedosos en la... Entonces, antes de darte la palabra, Juan, solamente vamos a hacer una práctica justamente para poder diferenciar
lo que hemos explicado ahora, ¿no? Lo que es criterio, lo que es indicador y lo que es producto o actividad de evaluación, ¿no? O lo que es instrumento, justamente un ejercicio muy similar a lo que hicimos hace un momento. Dime, Juan. Sí, una consulta respecto a la anterior diapositiva. Sí. Tomando en consideración el contexto en el cual nosotros estamos viviendo, ya de semipresencialidad prácticamente, ¿no? Se está optando, ¿no? ¿Qué técnicas son las más recomendadas bajo ese, ¿no? Porque es lo que vamos a aplicar el próximo año, ¿no? Porque recuerda que en la virtualidad no podemos aplicar todas esas técnicas, ¿no? En la virtualidad no se puede aplicar todas, se pueden aplicar creo que una o dos, me parece, creo que es lo que yo entendí en algunas capacitaciones que llevé. Pero ahora en semipresencialidad no sé cómo será, pues, ¿no? Ese espectro, ¿no? A ver, en realidad, cualquiera de las 4 técnicas que he presentado pueden ser usadas. La técnica de la observación la puedes utilizar en la presencialidad, pero también la podrías utilizar en la virtualidad, ¿no? Porque los alumnos exponen, ¿no es cierto? Y tú estás observando y puedes elaborar una ficha de observación. Las pruebas, ¿no? Las interrogativas escritas, ¿no es cierto? Las puedes utilizar en la virtualidad, pero también las podrías utilizar en la presencialidad. Ahora, digamos que hay que tratar de aprovechar en la presencialidad aquello que no nos permite la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, la observación. Digamos, es mucho más importante aplicar la técnica de la observación en la presencialidad que en la virtualidad, porque lo estás viendo a tu estudiante, ¿no? Entonces, para demostraciones, por ejemplo, es mucho más sencillo. Ahora, la virtualidad, la ventaja que ha tenido la virtualidad es que te ha abierto las posibilidades. O también, pues, el análisis de tareas lo puedes utilizar en ambos, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Mi recomendación es que en el caso de la técnica de la observación me parece más importante, diríamos, una técnica que te permite emplearla también en la virtualidad, ojo, pero diríamos principalmente en la presencialidad. Entonces, como ahora va a ser un mix de semipresencialidad, pues podrías ver qué técnica es más pertinente para aquello que deseas evaluar, ¿no? Si quieres evaluar formas, diríamos, procedimientos en los cuales los estudiantes se están desenvolviendo, diríamos, en una realidad de algo que en la virtualidad tienes dudas, pues la presencialidad, como la técnica de la observación, va a ser muy, muy importante, ¿no? Esa sería mi recomendación. Sí, sería cuestión de ajustar los momentos, ¿no? Los momentos, de acuerdo a los momentos van la técnica determinada. O sea, me quedé por lo que usted mencionó, pues, ¿no? Que eso de hacer pruebas escritas ha demostrado que es ineficaz por el aspecto de que el alumno va a recurrir al internet, ¿no? Tiene acceso a eso, entonces es ahí que yo, en lo particular, cuando hago mis pruebas ya establezco más que todo comparaciones o construcciones de conceptos. Exactamente. Ya, me envié en lo que mencionó una autora, hace tiempo lo leí, la Miss Frade, Rubio, Laura Frade. Entonces, por ahí me orientó, ¿no? Sobre cómo hacer exámenes para evaluar competencias, ¿no? En un curso que un profesor nos dio, ¿no? Ese librito, y ahí me pasé repasando, ¿no? Y porque obviamente, ¿no? Tratar de tomar una prueba tradicional en un ambiente virtual, la verdad, a prueba única, todos por el WhatsApp se pasan la respuesta, ¿no? Claro. Gracias. Es que claro, pues, o sea, diríamos que en la virtualidad, si tú vas a hacer una prueba tipo objetiva, en realidad, pues, le estás dando prácticamente las posibilidades que el estudiante pueda. ¿Para qué haces una prueba objetiva? Diríamos así, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de la prueba objetiva? Si tú quieres ver más, digamos, aplicación de conceptos, entonces se puede hacer unas pruebas que tengan que ver más bien con resolución de casos o aplicación de conceptos, ¿no? Entonces, eso te garantiza que en la virtualidad pues no haya copia. Uno de los grandes problemas que ha traído o que ha evidenciado la virtualidad es que los profesores a veces no sabemos preparar pruebas escritas donde las respuestas pues pueden ser o sacadas del internet o, como tú has mencionado, pues socializadas a través del WhatsApp o de otros medios que los estudiantes pues como manejan muy bien la tecnología, ¿no? Entonces la idea es tratar de modificar los instrumentos de evaluación de tal manera que nos permita recoger más bien desarrollo de habilidades o comprensiones. Es decir, lo que decía, ¿no? Más practicar el juego que practicar el drill, ¿no? Jugar el juego antes que practicar el drill. Bien, ahora vamos a ir a la parte práctica, porque es importante estar seguros de que aquello que he explicado ustedes lo tienen claro, para luego darme un tiempito para la parte de la explicación de la actividad final. Entonces, en el Paideia,
¿ya? Ojo, en el Paideia tienen ustedes un ejercicio que se llama práctica de identificación de actividades, criterios e indicadores, ¿ok? Es esta que está aquí. Ah, perdón. Casi me equivoco. Ajá, un segundito. Es esta. Okay. A ver. Oh, me abre, ¿por qué? A ver, acá estamos, ahora sí. En el Paideia tienen esta actividad. Muy bien. Es esta. Es una lista muy similar a la que hemos visto hace un momento, de 20 ítems. La idea es que ustedes puedan responderla, ¿no? Está en el Paideia, de tal forma que se la descargan y la pueden resolver. Los voy a mandar a grupos para que puedan socializar entre ustedes las respuestas, ¿no? Y puedan ustedes, también está acá Carolina totalmente me ha ayudado, ya lo subió al chat, perfecto. Entonces los voy a enviar en grupos para que puedan trabajar y socializar sus respuestas, ¿les parece? Y luego regresamos ya para compartir las respuestas y mira, eso no demora más de 12 minutos. ¿Ya? Les voy a dar 12 minutos para que puedan socializar, ¿no? Y luego ya regresamos para compartir las respuestas. ¿Ok? ¿Listos? A ver, un segundito. A ver, para que todos estén en grupos. Un segundito. No, acá vamos a... Ok, esperen un ratito. Acá vamos a... Ok, un segundito. Ya, perfecto. Ya, ahora sí, voy a darles 12 minutos y rapidito lo pueden hacer, incluso menos. Ok, listo. Pueden ir a sus salas para responder. Ok, listo, gracias. Alexandra, te falta unirte. El silencio. El silencio, por favor. No se le oye. No, todavía. No se le escucha, disculpe, está muteada, como dicen los alumnos. Ok, listo, disculpen. Ok, gracias. Vamos entonces a compartir nuestras respuestas, ¿sí? Vamos a un grupo que quiera compartir las 4 primeras, por favor, respuestas. A ver, ¿quién? ¿Qué grupo se ofrece a compartir las 4 primeras respuestas, por favor? A ver, mi grupo sí desea. Uy, ya levantó la mano. Hay una Maite. Maite, te escuchamos. Ya, ok. ¿Me escuchan bien? Buenos días con todo. Sí, Maite. Ya, perfecto. Entonces voy a leerles por aquí lo que hemos quedado con mis compañeras. Perfecto. Ya, con respecto a los mapas conceptuales de lectura, lo hemos considerado que es una actividad de evaluación. En la número 2, que viene a ser la rúbrica, lo hemos considerado un instrumento de evaluación. En el número 3, un foro virtual es una actividad de evaluación también. Y en el número 4, que viene a ser el ensayo argumentativo, también una actividad de evaluación. Ok, muchísimas gracias, Maite. ¿Alguien que quiere, están todos de acuerdo con lo que acaba de leer, de señalar Maite? ¿Sí? Es correcto, ¿no? También podrían haber colocado mapa conceptual producto y ensayo argumentativo producto, ¿no? También, ¿no? Y el foro la actividad, ¿no? También podrían haber colocado eso como respuesta. Muy bien, otro voluntario, por favor, para que dé las respuestas del 5 al 10. No, perdón, del 5 al 9. Miss, disculpe, la 2, la rúbrica es un instrumento. Sí, correcto, la rúbrica es un instrumento. Gracias. Muy bien.
Seguimos, a ver qué grupo del 5 al 9, por favor. O del 5 al 8. A ver. No, ¿alguna mano levantada? Sí, mi grupo me deja participar, Carmen, Luis, para Dime. dar las respuestas del 5 al 8, ¿no? Sí, sí, Alexandra, dime. Ya, en prueba escrita, instrumento de evaluación, busca información pertinente en revistas, indicador, exposición de trabajo grupal, producto, prueba de desempeño, instrumento de evaluación, discusión y participación. Ah, no, ya no, eso hasta ahí, prueba de instrumento de evaluación. Muy bien, muchísimas gracias, Alexandra. Es correcto, ¿no? Las respuestas. Recuerden, el número 6 es un indicador, ¿no? ¿Qué busca? Información, ¿no? Información pertinente es el objeto y la condición es en revistas seleccionadas, ¿no? Muy bien, ¿qué grupo va del 9, 10, 11 y 12? A ver, un grupo, por favor. A ver, Carolina, te escuchamos. Sí, en nuestro grupo 9, 10, 11 y 12, en el caso del 9, discusión y participación, consideramos que era una actividad. El reporte de trabajo de campo también es un producto. Participa activamente en las sesiones de clase, es un criterio de evaluación y los informes de lecturas también son un producto, ¿no? Un producto, una actividad. Ya, a ver, ¿están de acuerdo con la respuesta de Carolina? ¿O con el que el grupo ha trabajado? A ver, ¿hay algún comentario? Yo ahí tengo una duda, bueno, con mi grupo teníamos una duda respecto a la número 9, que dice discusión y participación. Habíamos estado pensando que podría ser criterio, como también podría ser producto, tal vez en cierta forma, pero le falta un poco más de complemento. Creemos que está muy general, entonces por ahí que no sabíamos cuál era, pero optamos por definirlo como criterio. No sé si eso está bien, está mal. Correcto. De acuerdo, Alexandra. Sí, muy bien la observación de Alexandra y probablemente eso ha sido la razón por la cual también en Carolina han puesto como actividad, ¿no? Pero sí, discusión y participación está como criterio porque diríamos así, tú evalúas en un debate, por ejemplo, la discusión y la participación, ¿no? Entonces, por ello está como criterio. Para hacer actividad hubiera tenido que estar planteada de otra manera, ¿no? Pero está muy bien. Después, había... ¿Qué otra duda tienen, por favor? ¿El participa activamente en las sesiones de clase? ¿Qué nosotros lo consideramos como indicador nosotros. Correcto, de acuerdo, muy bien. Es un indicador, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiera sido criterio, solamente hubiera señalado participación, ¿no? Es un indicador porque tiene una acción, que en este caso es participa, donde participa en las sesiones de clase y la condición es activamente. ¿Correcto? El 11 es un indicador. Muy bien. Ahora sí, vamos, por favor, 12, 13, 14 y 15. ¿Quién? A ver, ¿quién levanta la mano, por favor? 12, 13, 14 y 15. ¿Qué otro grupo? Están tímidos hoy día. A ver. Mi grupo ya participó, pero si desea puedo leer. Claro que sí, por supuesto. En la 12 consideramos informe de lecturas producto. En la 13 consideramos que es un criterio de evaluación. En la 14 consideramos que es un indicador. Y en la 15 un criterio. Muy bien, correcto, ¿no? Informe de lecturas es un producto, asistencia es un criterio, explica con precisión un indicador y manejo conceptual del marco teórico un criterio. Muy bien. Pasamos a los últimos, por favor. 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Quién, por favor, nos ayuda para dar las respuestas? Yo puedo hacerlo. El Claro que sí, por supuesto, 16, Carmen. análisis y discusión de autores, es un criterio. Responde correctamente las preguntas del docente, indicador de evaluación.
18, aplica con precisión las fórmulas matemáticas para la resolución de casos. Indicador de evaluación. 19, trabajo integrador final. Es producto de evaluación. Y 20, video documental. También producto de evaluación. Muy bien, perfecto, súper bien, felicitaciones. Entonces, en realidad, muy bien, aplausos para ustedes, han hecho un buen trabajo, está muy bien. Y creo que con esto ya queda un poco más clara la diferencia entre criterio, indicador, actividad, instrumento, ¿sí? Entonces, dicho esto, ya en los últimos minutos voy a explicar la actividad final, ¿correcto? Voy a explicar la actividad final para que ustedes ya tengan una idea de lo que van a tener que presentar, la analicen, la revisen con tiempo, cualquier duda lo pueden plantear la próxima semana o también a través del correo electrónico, ¿ok? Entonces voy a compartir con ustedes, un momentito por favor, la actividad final obviamente ya está subida en el Paideia, ¿cierto? Entonces no va a haber ningún problema, ahí está. Un segundito, acá estamos, ¿ok? Muy bien, listo. Ay, pasó. Ya. Aquí está la actividad número 2, que es una actividad calificada de manera individual. Y, ¿qué es lo que tienen que hacer como trabajo final del curso? Tenemos que ver la parte práctica, como les he dicho, ¿no? El foro era un poco para ver conceptos, ¿no? Manejo de lo que se había visto en el curso, pero ya esta actividad 2 ya es una actividad práctica. Entonces, tienen que diseñar el sistema de evaluación de un curso, ¿no? De cualquier curso del que ustedes desean, ¿no? Obviamente para la formación de adultos, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Si no trabajan ahorita con un público adulto, pues pueden hacer un curso de capacitación para sus compañeros de trabajo, ¿no? Es decir, si ustedes trabajan en un colegio, pues hagan un curso de formación para sus compañeros de trabajo, ¿no? Y aquellos que trabajan con universitarios, pues lo pueden hacer para universitarios, y si lo hacen, diríamos, para cualquier espacio, pues igual, ¿no? Formación o capacitación. Entonces, primero es diseñar el sistema de evaluación, es decir, lo que hemos explicado ahorita, siguiendo a el OLA, ¿no es cierto?, o al adaptado, es decir, cuál es la finalidad, responder a las preguntas que aparecen ahí, cuál es la finalidad de la evaluación, qué es lo que quieren evaluar, quién va a evaluar, cómo se va a evaluar, con qué técnicas, con qué instrumentos, todo eso es el diseño del sistema de evaluación. Y de manera detallada, primero voy a explicar y terminar de explicar y luego las preguntas, por favor. Y de manera detallada, el diseño de una actividad de aprendizaje se refiere a una actividad auténtica y 2 instrumentos de evaluación para esa actividad, ¿no? Entonces, esto lo van a tener que subir a Paideia a más tardar el viernes 3 de diciembre. Como dice ahí, ustedes deberán escoger un curso a su cargo y deberán diseñar el sistema de evaluación del aprendizaje de acuerdo a las pautas que voy a dar a continuación. Y además, van a tener que desarrollar una actividad de evaluación auténtica y 2 instrumentos de evaluación. Entonces, acá está el desagregado. Para la primera parte, que es diseñar el sistema de evaluación del curso, diríamos así, aquellos que manejan sílabo, es lo que corresponde al elemento evaluación en el sílabo. Deberá contemplar lo siguiente. Primero, los datos generales del curso, es decir, indicar el nombre del curso, si tiene créditos, si tiene horas, la institución, la carrera o programa al que pertenece, el grado o ciclo en el que se ofrece, o información sobre el curso, ¿no? Si es un curso de capacitación para profesores, pues hay que colocar esa información, porque no tiene créditos, no tiene carrera, no tiene programa, pero diríamos hay que marcar, porque yo tengo que saber las características del curso. Luego vienen las competencias y capacidades o desempeños y o resultados de aprendizaje que se buscan lograr en el curso, ¿no? Eso es importante porque se supone que la actividad que ustedes van a plantear y los instrumentos tienen que responder a esas competencias o esas capacidades o esos desempeños o esos resultados de aprendizaje. Y luego ya viene propiamente dicho el sistema de evaluación, que es lo que hemos visto hoy día de hoy. Es decir, ¿cuál es la finalidad de la evaluación? ¿No? Explicar en 2 o 3 líneas la finalidad de la evaluación. Señalar las principales técnicas e instrumentos de evaluación. Definir los momentos de la evaluación. Precisar los sujetos que evaluarán. Solamente serán ustedes o va a participar también los estudiantes o participantes. Y un cuadro
en el cual se va a ver la relación entre los resultados de aprendizaje, las actividades de evaluación y los pesos o porcentajes que va a tener para sacar el promedio final del curso, ¿no? Indicar cómo se obtiene el calificativo final del curso. La segunda parte ya tiene, el curso está dividido en partes, ¿no? Puede ser unidades, puede ser bloques temáticos, diríamos, ustedes dividen el curso en partes y escogen una parte del curso, que le vamos a llamar unidad de aprendizaje. Esa parte del curso, ¿no es cierto? Necesito saber cómo se llama esa parte del curso, y para esa parte del curso van a plantear una actividad, que es la que van a evaluar. Una actividad o producto, ¿ya? Y para esa actividad o producto van a plantear 2 instrumentos de evaluación. Para su evaluación se deberá tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Presentar la actividad a evaluar dentro de una unidad, se requiere obviamente la explicación detallada de la actividad, tal como la recibirá el estudiante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto que estoy explicando ahora, pueden utilizar esta misma plantilla si quieren, es un ejemplo de una actividad a evaluar, donde se describe el título, el tipo de actividad, fecha de entrega, propósito, todas las instrucciones, todo esto. Entonces, eso es un ejemplo de una actividad. Así quiero que me presenten la actividad, ¿no? Y luego presentar los 2 instrumentos de evaluación, tal y como serán aplicados. Luego justifican los instrumentos de evaluación y precisan la forma de calificación. Entonces, la primera parte, es decir, el diseño del sistema de evaluación, vale 10 puntos, y la segunda parte, que es la actividad más los instrumentos, 30 puntos. Suman 40, eso se divide entre 2, ¿no es cierto? Y luego sacamos el peso, ¿sí? Perdón, el peso de la actividad es 65%. Ahorita voy a darles la palabra. Y luego tienen aquí la plantilla que se va a usar para evaluar la actividad final, ¿no? Que se precisan los datos generales del curso, puntos, estos son justamente los indicadores, ¿no? Formula las competencias, desempeños, resultados, los puntos, como no hemos enseñado, como no ha sido parte del curso, la redacción de competencias, ni desempeños, ni de resultados, es simplemente lo que como ustedes trabajan, ¿no? Pero sí necesito que lo coloquen para saber si la evaluación va coherente con ello, ¿no? Explica la finalidad de la evaluación, es decir, formativa, sumativa, 1 punto. Señala las técnicas e instrumentos, 2 puntos. Precisa con claridad los momentos en que se llevará a cabo la evaluación, 2 puntos. El cuadro, 2 puntos. Eso vale 10. Luego, la actividad de evaluación vale 10 puntos. Se explica con claridad la actividad, 4 puntos. Presenta las pautas para el desarrollo de la actividad, 4 puntos. Presenta la actividad de la misma manera que la recibiría el alumno, 2 puntos. Y los instrumentos de evaluación, cada uno 10 puntos. Precisa con claridad el nombre del instrumento y justifica la elección del instrumento mencionando su intencionalidad y pertinencia, 1 punto. Presenta los criterios de evaluación, 2 puntos. Los indicadores o descriptores corresponden al criterio, 2 puntos. Los indicadores o descriptores permiten juzgar claramente el producto, 2 puntos. Los indicadores o descriptores están claramente formulados, 2 puntos. Explica con precisión la forma de calificación del instrumento, medio punto, y presenta de manera formal el instrumento, medio punto. Esto de aquí, todo esto de aquí es un ejemplo de lo que tienen que presentarme en la segunda parte. La actividad, ¿no? Como está aquí, y el instrumento de evaluación, ¿no? Ese es un instrumento de evaluación. Pero tienen que hacer 2 instrumentos de evaluación. Ok, ahora sí, puedo pasar a preguntas. Vi ahí Carolina y Karina. A ver, las escucho. Sí, profesora, una consulta. Esta actividad se va a aplicar sobre, nosotros ya tenemos, digamos, cursos diseñados con los que trabajamos, ¿no? Entonces, se supone que tiene que haber una mejora sobre lo que ya tenemos. Hay que poner algo así como el antes y el después, o sea, hay que poner el curso original versus nuestra mejora propuesta que va a ser nuestro trabajo. Hay que poner muy bien, Carolina. Justamente, si ustedes, obviamente aquellos que ya han llevado los cursos previos, tienen algunos insumos ya listos. Entonces, ese insumo puede ser utilizado, ¿no? Pero presénteme ya las correcciones. O sea, yo me voy a basar en las correcciones ya realizadas sobre esa variable, ¿no? Es decir, ustedes presentaron un curso y recibieron, perdón, ustedes presentaron una actividad y recibieron retroalimentación, ¿correcto? Entonces ahora lo que me van a presentar es, sobre todo, la primera parte ya corregida de lo que ustedes presentaron en su primera versión. Porque esta segunda parte, diríamos así, es por primera vez que la van a hacer, ¿no? No la han presentado antes. La primera probablemente sí, ha sido parte de un curso, sobre todo la redacción de competencias o capacidades o resultados de aprendizaje. ¿Sí? No sé si Karina he respondido a tu pregunta.
¿Te queda alguna duda? Dime. Sí, o sea, quizás no es el caso de mis compañeros, pero es como que yo ya tengo un curso, digamos, que tiene toda su evaluación pensada, o sea, ya está, el curso se dicta, ¿no? El curso ya está en marcha. Ya está en ejecución. Entonces, exacto. Entonces, mi pregunta es, sobre ese curso que ya tiene su evaluación tradicional, X, ¿yo puedo proponer una mejora? Por supuesto, esa es la idea. Claro, tengo que mostrarle a usted el antes y el después, o sea, mi ya, mejora, ya. y tengo que ponerle así era originalmente, por si acaso, ¿no? Para que sepa cuál es el salto, ¿no? O sea, ya, perfecto. ¿Puede ser? Sí, o sea, sí, ¿hace falta? Claro. Sí, Carolina, puede ser, claro que sí. Así puedo ver la diferencia y te puedo ayudar con una retroalimentación de lo que había antes y tu aporte de modificación ahora. Karina, profesora, con respecto solamente la parte del sílabo, no hacemos todo el sílabo, solamente la parte del sílabo que menciona ahí, ¿no? Exactamente. Ya, eso era uno. Entonces no hay finalidad, fundamentación, nada, solamente eso lo que pide y específicamente. Ya. Hay dos, Karina, perdón que te interrumpa, hay dos partes. La primera es los datos generales que aparecen en el sílabo, y luego la parte de competencias, capacidades o logros o resultados de aprendizaje del sílabo. No me presentas la fundamentación, ni la sumilla, ni las estrategias metodológicas, ni las referencias. Datos generales, luego vienen competencias o resultados de aprendizaje, viene el sistema de evaluación. Hacer una pregunta, y la otra pregunta es con respecto al instrumento de evaluación. Son dos instrumentos de evaluación diferentes para una sola actividad, o sea, podría ser, digamos, o sea, para esta actividad puedo aplicar una rúbrica analítica o una rúbrica cualitativa, creo que hay una rúbrica, ¿no? Sí. O puedo aplicar una escala de evaluación o una lista de cotejo, o sea. Muy buena tu pregunta, Karina, efectivamente. Y quería saber si la ficha de evaluación que usted ha colocado, ¿qué instrumento es? Ya, muy bien. Respondo a tu pregunta. Primero puede ser una actividad con dos instrumentos de evaluación, porque puede ser uno el que utilice el profesor y uno para coevaluación o heteroevaluación, por ejemplo, ¿no? O puede ser dos actividades y cada actividad con un instrumento de evaluación diferente, ¿no? Con respecto a tu pregunta, el instrumento que yo estoy utilizando se llama ficha de evaluación. Es un ejemplo de ficha de evaluación que tiene, si ustedes pueden ver, tiene criterios e indicadores y tiene el puntaje. ¿Cuál es la diferencia con la rúbrica que no tiene niveles? No tiene 4, 3, 2, 1. ¿Sí? ¿Claro, Karina? Entonces, si son dos instrumentos, digamos, pueden ser dos instrumentos para dos actividades, o puede ser una sola actividad con dos instrumentos, pero dirigidos a diferentes actores, digamos, ¿no? Sí. O sea, ¿quién va a realizar fines, una correlación, ya. Exactamente. Gracias. Muy bien. Juan, dime. Sí, Miss. Ya, bueno, esa era una de las preguntas que quería hacer, ¿no? Justo lo de los instrumentos, ¿no? Qué bueno que le hizo la compañera. Referente a dos aspectos que considero, ¿no? En el diseño, consideramos otra vez, remito, uno de los autores, ¿no? De Enola o Canales o Wiggs, ¿no? Uno de ellos tres, ¿no? ¿De acuerdo? No entiendo en el diseño del sistema de evaluación dices tú. Sí, claro, tú puedes optar, pero la idea es que responda a las preguntas que se están planteando ahí en las orientaciones, ¿no? Ya, correcto, que responda a las preguntas, ¿no? Bueno, a las orientaciones y a las pautas que he señalado ahí. O sea, el diseño que se ajuste más a lo que está ahí, ¿no? Muy bien, el diseño, entonces es cuestión de analizar cualquiera de esos tres. Y el otro es sobre la actividad auténtica. Hay una parte donde había lineamientos, ¿no? En la guía, sobre cómo se desarrollaba. Sí. Conforme a esos lineamientos que están en la guía, se hace el producto, actividad. ¿No? Claro. Actividad, ¿no? El ejemplo, perdón Juan que te interrumpa, el ejemplo más claro es las actividades que estamos viendo como ejemplo, ¿no? Es decir, esta actividad que acabo de explicar es un ejemplo de todo lo que ustedes me deberían presentar en la segunda parte, la actividad y su instrumento de evaluación. También lo tienen en el foro, la explicación del foro y su ficha y su actividad. Es exactamente lo mismo, simplemente que adaptado para su curso, ¿no? Pueden utilizar ese modelo o pueden utilizar cualquier otro modelo que ustedes deseen, ¿no? Igual en la próxima sesión yo voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Para que aquellos que todavía no tienen claridad sobre el trabajo, igual vayan pensándolo ustedes, por favor, ¿no es cierto?
vayan pensándolo, a ver si tienen alguna duda, me escriben a mi correo o la última sesión de clase, que es la próxima semana, pues respondemos también preguntas, porque la próxima semana vamos a ver instrumentos, ¿no? Rúbricas sobre todo. Dime, Maite. Patricia, una sugerencia, por favor. En la parte para poder habilitar documentos, ¿crees que podrías habilitar para que haya la opción de subir las rúbricas y los instrumentos aparte? Porque a veces cuando subes un documento ya no puedes subir otro, solo se sube un solo Word. Entonces, cuando yo quiero subir otros documentos, no se puede subir. No sé si en la parte de Paideia se podrá ahora. No entiendo tu pregunta. No entiendo tu planteamiento. Ah, ya, me quieres decir que para subir tu actividad puedas subir 2 o 3 instrumentos. ¿A eso te refieres? Bueno, en este caso documentos aparte. O lo hago un solo documento. Sí, no, es una opción en Paideia que si tú pones 1, solamente te permite subir un documento, pero si yo lo habilito a 2, 3, pueden subir 2 o 3, no hay ningún problema. Ah, ya, perfecto, gracias. Sí, eso es posible, no hay ningún problema. Okay. Una consulta. Sí, Diana, ¿es para entregarlo primera parte y segunda parte? O sea, de repente este sábado debemos presentar algo. ¿O? No. Pero sí yo les sugiero ir avanzando porque conforme lo vayan avanzando van surgiendo las preguntas. Claro. Entonces, si lo avanzan, perfecto, porque así yo voy a poder dar un tiempo para asesoría, ¿no? Entonces, de las 2 horas voy a dejar un tiempito para aquellos que ya tienen algo avanzado, pues irlos orientando si están bien o están mal. ¿Sí? La asesoría entonces se realiza justamente el próximo sábado, ya no hay más, hay nomás que la asesoría. Sí, claro, porque nosotros, perdón que los interrumpa, nosotros tenemos, la próxima semana es 27, ¿no es cierto? El sábado 27. Ese día vamos a ver instrumentos y voy a reservar quizás una media horita para preguntas o asesorías sobre el trabajo. Igual, no se preocupen, yo voy a subir, creo que tengo un video, voy a buscarlo igual, o si no hago un video, explicando la actividad paso a paso con ejemplos. Creo que tengo eso también. Entonces lo subo y a eso les puede orientar mejor el trabajo. Pueden ver ese video también. Sí, eso puedo hacer. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, siendo las 12 en punto, los dejo entonces. Ha sido un gusto. Que tengan un lindo fin de semana. Sigan cuidándose, por favor. Sumamente importante. No descuidarse, usar su mascarilla y hasta el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Gracias, profesora. Hasta luego. A todos. Cuídense. Profesora Patricia le envió un correo, a ver si lo puede chequear al correo ¿Ahora? público. Sí, hoy día se lo envié. Espero sus comentarios, gracias. Ya, Hasta luego. Alexandra. Chao, cuídate.